Vamos a empezar desde un documento en blanco, como tengo yo ahora mismo, y como siempre lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. En este caso voy a crear una a partir del preset HDTV 1080-25, que me da un documento en 1920 por 1080 con una relación de aspecto 16:9 píxeles cuadrados y 25 fotogramas por segundo, como veis aquí, que es básicamente el estándar ahora mismo a la hora de trabajar. Y voy a ponerle aquí un nombre, pues gráfico 1, por ejemplo, ¿vale? Ya tenemos nuestra área de trabajo, nuestro timeline y nuestro proyecto, ¿vale? Que es todo lo que en principio vamos a necesitar. Y bueno, lo primero es dibujar el elemento de la barra que vamos a utilizar. Para ello yo os recomiendo, si queréis, activar la cuadrícula y activar el ajuste a cuadrícula para que os sea más sencillo crear las formas, ¿vale? Y en este caso vamos a crear una forma rectangular, simplemente una cosa más o menos, pues yo qué sé, una cosa así, ¿vale? No es importante realmente, bueno, tiene una importancia relativa la forma que hagáis al principio, pero vamos, se puede corregir posteriormente. Si os fijáis, el punto de anclaje, que es este de aquí, aparece siempre en el centro de la composición. Esto es relativamente importante porque cuando nosotros hagamos cosas como escalar, ¿veis? Se va a escalar en un ángulo un poco extraño. Realmente se escala a partir de este punto, con lo cual si yo cojo ese punto, me lo llevo aquí y escalo, perdonad, ¿veis? Es bastante extraño, ¿vale? Si me lo llevo aquí al centro del objeto, pues escalará de una forma un poquito más natural, pero en definitiva, como para este vídeo lo primero que vamos a hacer es generar por medio de la escala que el objeto vaya creciendo, es decir, la barra vaya aumentando de tamaño, lo lógico es ponerla en la parte inferior. Esto os recomiendo que os toméis vuestro tiempo para hacerlo, ¿vale? Que hagáis zoom para acercaros y os aseguréis de que dejáis el controlador en el punto correcto, ¿vale? También os recomendaría hasta cierto punto que sí, más o menos por ahí estaría, ¿no? Bien. Para ello, por cierto, tenéis que utilizar esta herramienta de aquí, la herramienta panorámica trasera, que como veis también es de punto de anclaje, nos permitirá mover ese punto con bastante precisión, ¿vale? Entonces, cuando esté justo en la posición correcta, si os fijáis, cuando nosotros escalemos, lo va a hacer manteniendo siempre ese punto correctamente ubicado, ¿vale? Bien, lo siguiente que vamos a necesitar es un control de expresión para no tener que utilizar este de aquí, porque esto es un poquito complicado después en proyectos más elaborados, pues tener que ir buscando dentro de toda la capa, entre todas sus propiedades, hasta que encontramos la correspondiente, ¿vale? Entonces, para ello, nosotros lo que vamos a hacer es sacarnos a un controlador externo esa propiedad. Para ello, yo lo que recomiendo siempre es crear un objeto null. Un objeto null es un objeto sin apariencia, sin contenido, ¿vale? Y tiene una serie de ventajas que iremos viendo a lo largo del vídeo, pero bueno, yo he creado aquí mi objeto null, que voy a renombrar pulsando la tecla Enter y le voy a llamar controlador, ¿vale? Es muy importante que os acostumbréis a renombrar los objetos porque siempre os va a ayudar a la hora de hacer todo, ¿vale? Y la barra la voy a llamar pues barra 1, por ejemplo, ¿vale? Así es más sencillo saber qué capa contiene qué objetos. Como yo lo que quiero es que el controlador controle todas las barras que yo vaya a tener en mi gráfico, voy a seleccionarlo y voy a hacer botón derecho y le voy a añadir un efecto de control de expresión, ¿vale? Y de entre todos los tipos, particularmente voy a utilizar el control de deslizador, ¿vale? Esto me cargará este control aquí, que es exactamente el mismo que encontraría aquí, ¿vale? Esto y esto es lo mismo. De hecho, si yo me vengo aquí, pulso el Enter y lo renombro como control barra 1, como veis, el mismo nombre me aparece aquí, ¿vale? La idea general de este vídeo es que aquí tengamos todos nuestros elementos gráficos y los tengamos todos bloqueados para, como veis, que yo no pueda accidentalmente estropear
los elementos y que cuando yo quiera modificar mi gráfico simplemente seleccione el controlador y aquí le ponga los valores que yo quiera a esta barra, ¿vale? Se hace normalmente por medio de un objeto null, como os he dicho, porque es un objeto sin apariencia gráfica y si alguien mueve esto, se lo lleva a cualquier sitio, lo deforma, los tira o lo que sea, no afecta en absoluto a todo lo demás, ¿vale? Con lo cual es bastante cómodo y se minimizan las posibilidades de que alguien accidentalmente se cargue nuestro gráfico, ¿vale? Bien, entonces tengo en el null ya el control de expresión que controla o que controlará finalmente el tamaño de la barra, ¿vale? Y cómo hago que ese valor se aplique a la propiedad que yo quiero de la barra. Pues para eso me voy a tener que ir hasta la propiedad que quiero modificar, que en este caso es la escala, que como veis me permite modificar el tamaño de esta barra. Y si me voy a este reloj de aquí y pulso Alt y hago clic, ¿veis? Me va a aparecer esto aquí a la derecha y sobre todo estos 4 botoncitos de aquí. También vais a ver que el valor se pone como en rojo, indicando que está controlado por una expresión. De momento es esta, pero vamos a modificarla, ¿vale? ¿Cómo vamos a modificarla? Pues para eso lo que necesitamos es seleccionar que este valor de aquí, su información, su valor, provenga del control de barra de mi objeto null que tengo aquí. ¿Cómo lo hago? Porque realmente es bastante sencillo. Simplemente voy a coger este elemento de aquí y voy a decirle que copie el valor que aparezca aquí, en el control de barra, en el deslizador este, ¿vale? Si os fijáis, al hacerlo ha cambiado este texto de aquí, que antes ponía otra cosa, y ahora pone que esto proviene de el controlador, bueno, de una capa. Dentro de la composición hay una capa que se llama controlador, que es esta, que tiene un efecto, como veis, efectos, que se llama control barra 1, que es este de aquí, y dentro tiene un deslizador, que es este, que es el que tiene el valor, ¿vale? Entonces básicamente nos está indicando de dónde va a sacar esa información. Aquí ahora mismo veréis que la barra ha desaparecido. Si estáis un poquito más atentos, os daréis cuenta de que ha desaparecido porque aquí se ha puesto en la escala un valor de 0, 0. ¿Vale? Eso es porque este deslizador, que es el que yo ahora le he dicho que controle el aspecto de esa barra, tiene por defecto un valor de 0. Si lo muevo, ¿veis? Vuelve a aparecer mi barra. Y si lo dejo en 100, se quedaría tal y como estaba. De hecho, si os fijáis aquí, conforme yo muevo este controlador, aquí se está modificando ese valor, ¿vale? El problema que surge ahora es que se está modificando tanto a lo ancho como a lo alto. Lógicamente, lo que a mí me interesaría es que se modificase solamente a lo alto para que no se den casos pues, como este, que más que una barra de un gráfico pues parece un punto o alguna cosa de estas. ¿Cómo controlo eso? Si me vengo aquí a este panel y maximizo esto un poquito, veré que cuando he pinchado y he arrastrado hasta aquí, no solamente se ha creado lo que os decía antes de que el valor proviene de la composición, de la capa controlador, del efecto control barra 1, etcétera, etcétera, sino que aquí se aplica una cosa entre corchetes que es esto. Es decir, este valor, que es el que tengo yo aquí ahora mismo, que ahora mismo es un 9,25, se aplica aquí y aquí, 2 veces. ¿Por qué? Se aplica 2 veces porque yo aquí tengo 2 valores, que son el ancho y el alto. Lo que tenéis que saber también es que este nombre de aquí, After Effects pone por defecto temp, pero lo podríais renombrar como os diese la gana. Yo le podría llamar escala. Ahora me va a dar un error, ¿vale? Fijaros. Aquí me dice que este proyecto contiene un error, ¿vale? Y de hecho esto ahora mismo no funciona. Y no funciona porque si me voy aquí y lo despliego me dice que temp no está expresado. Esto de aquí y esto de aquí no está expresado. ¿Por qué? Porque le he cambiado el nombre aquí, que he puesto escala. Si yo le volviese a poner escala aquí y escala aquí,
fijaros, desaparecería el error y todo volvería a funcionar, ¿vale? Este nombre realmente es el nombre de una variable. Ya os lo digo, podéis ponerle el nombre que os dé la gana, lo único que es importante que sepáis que si lo cambiáis aquí, lo tenéis que cambiar aquí. Después, el verdadero problema que teníamos es que se estaba aplicando dos veces, una y dos, una para el ancho y otro para el alto. Si yo, por ejemplo, cogiese este primer valor, que es el que se corresponde con el ancho, y en lugar de ponerle una escala, le pusiese un número, por ejemplo 100, ¿veis? Aquí se copiaría ese número, ¿vale? Mientras que aquí se estaría copiando el valor de escala, que es el valor de este controlador, del controlador que tengo en mi null, ¿vale? De esa forma, si os fijáis, ahora cuando cojo el controlador del null y lo modifico, la barra se hace más grande, más alta, pero no se modifica su altura, ¿vale? Aquí también tenéis que daros cuenta de una cosa. 100 es un valor de porcentaje que indica el tamaño original con el que yo había creado mi objeto. Sí, pero yo lo puedo poner cualquier otro. Si le pongo 200, como veis, sería una barra el doble de ancha, que en este caso sería el doble de ancha de la forma que yo he creado originalmente. Y de la misma forma, si le pongo un 50, como veis, sería mucho más estrecha. En este caso, el 50% de la forma que yo había dibujado. Normalmente, si habéis dibujado bien la forma, se pondrá un 100, pero ya os lo digo, podéis adaptaros a cualquier tipo de modificación. De la misma forma, si el 100 lo pusiese aquí y la escala la pusiese aquí, este gráfico lo que haría, este controlador lo que haría sería modificar el ancho, no el alto de mi objeto. Como en este caso no es lo que me interesa, sino que me interesa controlar la altura, pues lo pongo así, ¿vale? De esta forma muy fácilmente podemos controlar por separado este atributo, ¿vale? Después, ¿qué más nos puede interesar controlar en un gráfico? Voy a desactivar la cuadrícula, si nos importa, para verlo un poquito más claro, ¿vale? Pues normalmente también nos suele interesar controlar el color de la barra del gráfico. Eso lo haríamos también seleccionando el controlador, añadiendo otro control de expresión, en este caso no un control de deslizador porque sería uno exactamente igual que este, que controla valores de 0 a 100. Lo que nos interesa es controlar el color, con lo cual me iría a un control de color, ¿vale? Que este sí, como veis, lleva un picker de color para que pueda elegir cualquier tipo de color, ¿vale? Y el procedimiento sería el mismo. Me tendría que ir a mi capa barra y buscar aquí donde se encuentra la propiedad de color, que no se encuentra en este caso en transformar, sino se encuentra en contenido. Dentro del rectángulo, porque lo he creado con la herramienta de rectángulo, aquí me voy a encontrar relleno y color de relleno, ¿vale? Este color de relleno es el que controla, como veis, el color de mi barra. Si yo le digo que este valor provenga desde mi controlador, el control de color, pues lograré que con este control pueda modificar el color de mi barra. Para ello, simplemente pulso Alt y hago clic en el reloj de la propiedad que quiero controlar y cojo desde la espiral y arrastro hasta la propiedad que tiene que controlarla. ¿Veis? Ahora hago clic fuera, ¿veis? Ya está rojo. Y si me vengo a mi capa controlador y aquí cambio el color, enseguida se va a poner el color que yo le diga, ¿vale? De esa forma puedo muy rápidamente controlar el tamaño y el color de la barra sin tener que tocar ningún elemento de mi capa barra, que ya puedo bloquear y este objeto ya no se podría destruir ni siquiera accidentalmente. Tendría que desbloquearla físicamente y bueno, eso ya sería otro tema, ¿vale? Pero bueno, en sí mismo, de esa forma podemos controlar muy fácilmente desde un controlador esta barra. Aquí habría seguramente que añadir un par de cositas más para que quedase un gráfico interesante. Seguramente una de las más claras que veríais todos sería un indicador del valor exacto que tiene esta barra. Por ejemplo,
un 100%. ¿Vale? Yo podría ponerlo aquí, le daría aquí el color correspondiente, elegiría su tipografía, su tamaño de fuente, etcétera, etcétera. Y si está justificado a la derecha, a la izquierda, como a mí me interesase, yo lo voy a poner así. ¿Y qué pasa? Ahora mismo, por cierto, suelo recomendar poner siempre el controlador arriba para que sea más visible, ¿vale? Entonces, esta capa la voy a renombrar como texto 1 para tenerlo todo identificado, ya sabéis, y mucho más fácil de entender todo. El problema que tengo ahora es que si yo hago más alta o más baja la barra, no se modifica este texto automáticamente, que es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a hacer que este mismo controlador controle lo que pone en el texto. Si yo me voy dentro del texto, me voy a encontrar esta opción de texto y aquí texto de origen. Esta propiedad es la que controla el contenido de los caracteres de la capa del texto. Pues hago lo mismo. Pulso Alt y hago clic. Me va a salir el control de expresión con la espiral y desde aquí le digo que, perdonad, desde el texto 1, texto de origen, que este valor provenga no desde el color, sino desde el deslizador, que es el valor numérico del tamaño de la barra, del porcentaje, en este caso, de la barra. Aquí como veis, pone que este valor ahora proviene de la capa controlador. Dentro hay un efecto que se llama control barra 1 y es un deslizador, que es exactamente este de aquí. Hago clic fuera y si os fijáis, ahora aquí ya pone un número muy raro, pero sobre todo lo que me interesa es que si yo modifico el deslizador, como veis, se va modificando el valor, ¿vale? ¿Problema que tenemos ahora mismo? Pues que se están generando muchísimos números decimales, porque el ordenador puede ser muchísimo más preciso de lo que seríamos nosotros y nos da muchos decimales. ¿Cómo puedo corregirlo? Pues para corregirlo, lo que puedo hacer, como es un problema que se está produciendo en el texto, ¿vale? Pues voy a ir a la capa texto y en el valor que contiene, voy a maximizar esto para que lo veáis un poquito mejor, en este valor, voy a poner esto un poquito más grande para que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? En este valor lo que vamos a hacer es modificarlo. ¿Cómo vamos a modificarlo? ¿Vale? Porque aquí se estaba copiando el valor del controlador, pues lo que podemos hacer es decirle que punto value, que este valor toFixit se corrija, muy importante que la F esté en mayúscula, ¿vale? Se corrija y aquí entre paréntesis vamos a indicar el número de decimales que nosotros queremos ponerle. Si yo le pongo un valor de 0, ¿veis? Este número deja de tener ya decimales, aunque aquí lo tenga, ¿vale? Lo estamos corrigiendo aquí. De la misma forma, si en lugar de un 0 le pongo un 2, como veis, me incorporará 2 decimales. Hola de nuevo, he tenido que pausar un momentito porque me han llamado por teléfono. Estábamos viendo cómo corregir el valor de porcentaje. Como veis, ahora se corregiría muy bien. Y una cosa muy bonita de este sistema es que ahora podríamos modificar el valor que nos está viniendo de múltiples formas. Yo podría aquí añadirle un más y entre comillas, muy importante las comillas, el símbolo del porcentaje, y como veis se añadiría ese porcentaje. De todas formas, el símbolo o la cadena de texto que yo ponga entre comillas puede ser cualquiera. Yo podría ponerle aquí años, ¿veis? Y me añadiría la palabra años. Aquí añado un espacio, pues como veis me añade aquí también un espacio. Entonces podemos formatearnos el texto como queramos, porque no solamente podemos ponerlo al final del texto, sino que al principio del texto podría hacer lo mismo. Podría poner comillas, más, y aquí poner lo que quisiese, ¿vale? Valor, y como veis, valor 2.59%, ¿vale? Podemos formatearlo como queramos. Lo que es importante es que pongáis cualquier cadena de texto entre comillas y que para unir un valor con otro le pongáis el símbolo de más, ¿vale? Yo aquí para terminarlo le voy a poner simplemente esto, ¿vale?
Ahora bien, esto básicamente ya sería nuestra primera barra terminada. ¿Qué pasaría? Pues normalmente pues tendríamos estos dos elementos bloqueados, el texto y la barra, para evitar que pasase lo que os decía, que se estropee o que alguien lo dañe, y simplemente pondríamos valores aquí. ¿Cómo añadiríamos más barras? Pues en este caso desbloquearía las barras, seleccionaría las dos y las duplicaría. Al estar correctamente nombradas, como veis, se renombran como, ¿veis? Barra y texto 1, barra 2 y texto 2 automáticamente. Como la barra y texto 1 ya las he definido, pues las dejo bloqueadas, seleccionaría las otras dos que acabo de duplicar y simplemente las movería a un lado, ¿vale? El principal inconveniente que voy a tener ahora mismo es el siguiente. Si yo me desplazo hasta la barra controlador y cambio el valor, como veis, ambas se van a ver modificadas, ¿vale? Lo mismo pasaría con el color. El color afectaría a las dos. ¿Cómo puedo tenerlo por separado? Pues voy a necesitar otros dos controles. Voy a necesitar otro control de expresión de deslizador, que en este caso lo voy a llamar control barra 2, y otro control de color, control de expresión de color, y que va a ser control de color 2, ¿vale? Para tener por un lado el de la primera barra, que es esta, y por otro lado el de la segunda. ¿Cómo corregiría todos los elementos? Porque ahora de momento esto y esto no afectan a nada. Pues de una forma muy sencilla, de la misma forma que he hecho anteriormente. Pues empezaría por ejemplo con el texto 2 me iría a su propiedad de texto de origen y aquí simplemente pincharía y arrastraría hasta el deslizador correspondiente, ¿vale? Como veis, ahora este valor es el que controla ese valor. Tendría que volver a hacer lo mismo, tendría que venirme aquí, ponerle punto value, punto toFixed, y entre paréntesis el número de decimales 0 y añadirle más y entre comillas el símbolo de porcentaje, igual que había hecho anteriormente. Y ahora sí que este controlador me modificaría este elemento. Una vez terminado con el texto, lo bloquearía y todo lo que me quedaría por hacer es que el control de barra 2 haga modificar la altura de la barra 2 y que el control de color 2 cambie el color de la barra 2. Entonces, como son ambas acciones que se deben dar en la barra 2, pues me iría a la barra 2 y empezaría a modificar pues, primero el contenido, el color, ¿vale? Que aquí es donde tengo de dónde proviene el color. Lo pincharía y lo arrastraría hasta el controlador del color 2. Como veis, ya está cambiando. Y ahora aquí pues le daría el color que yo quisiese darle a mi barra, por ejemplo este, ¿vale? Con esto ya habría terminado lo que sería el control de color y me faltaría modificar que la barra crezca por separado porque de momento, como veis, sigue estando controlada esa propiedad con este control. Para ello me voy a transformar, escala, y lo único que tengo que hacer es modificar este valor de aquí, ¿vale? Que es exactamente el mismo, porque el verdadero problema aquí que se está dando es que si yo miro aquí en la barra 2, como se ha duplicado en la barra 1, pone exactamente lo mismo que ponía en la barra 1, que en este caso es que este valor proviene de la capa controlador, el efecto controlador barra 1, que es este, y su deslizador. Como yo quiero que pase a ser el de la barra 2, ya os lo digo, puedo venir y enlazar con este, perdonad, con este directamente, pero tendría que reescribir seguramente casi toda la parte de escala, el 100 y demás, o simplemente puedo venir aquí y como la única diferencia que hay es este nombre, que es control barra 1, que yo quiero cambiarlo por control barra 2, otra de las opciones que tengo es ponerle aquí directamente control barra 2. Y de esa forma, como veis, control barra 2 ahora controla este gráfico. ¿Qué más podríamos hacer? Pues básicamente lo que quisiésemos. Ahora esto lo bloquearía, seguramente le añadiría
un título, pues título de gráfico, ¿vale? Esto le daría a alinear, lo centraría. Este texto lo pondría un poquito más abajo. Una vez hecho ya lo bloquearía o podría ponerlo un poquito más aquí, en alguna zona donde la barra cuando llega al 100% no me moleste mucho, ¿vale? Como veis. Y podría ponerle un fondo. Si os interesa ponerle un fondo, yo lo que os recomiendo es utilizar un objeto sólido con un color que vosotros estiméis oportuno, ¿vale? Pues por ejemplo una cosa pues así, clarita, ¿vale? Las capas sólidas son capas que ocupan el 100% de la superficie, ¿vale? Entonces me vengo aquí abajo, lo pongo ahí debajo y ya está, ¿vale? Y poco más. Si no os gusta este color, pues lo borráis y le ponéis otro sólido con un color. En este caso voy a poner algo un poquito más contrastado, sí, una cosita así, para que haya más contraste entre las barras que las he hecho bastante claras y el resto, ¿vale? Si queréis mover los gráficos y las barras, pues simplemente las desbloqueáis, las seleccionáis todas y las ubicáis donde os interese. Después, eso sí, acordaros de bloquearlo todo menos la capa controlador, ¿vale? Y ya estaría. Si esto después lo quiero animar, que es el objetivo final, pues simplemente me vendría la capa controlador y me pondría el inicio de mi animación, le pondría unos valores, le pondría, activaría el relojito para ser capaz de introducir fotogramas, me iría a otro momento de mi animación y les pondría otro valor, pues por ejemplo tú esto y tú esto, ¿vale? Y me iría después a otro momento de mi animación, pues por ejemplo, como veis, si pulso el espacio para lanzar la animación, esto ya automáticamente ya está ahí animado, ¿vale? Después pues me podría venir aquí y darles otros valores diferentes, pues por ejemplo tú aquí y tú aquí, ¿vale? Y como veis se iría actualizando inmediatamente, ¿veis? Pim, pim. Tengo ahí los dos cambios de dirección que he puesto, ¿vale? Y esto sería todo en cuanto a este primer vídeo sobre cómo crear un gráfico controlado por control de expresiones.